Cuando lo escuchas en la televisión, y ahora en clase de química. Mira. Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beach treated like money. This go all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm down, you know I glow. Hey, so let's go. Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, bring a friend, join the crowd, whoever wanna come along. Word up, talk, just move right up the wall. They're light, skies are light, so we dance to the breakdown. Ladies and gentlemen, I got the medicine, so you should keep your eyes on the ball. This is getting heavy, can you hear the bass? Boom, I'm ready. Life is chillin', honey, yeah, this makes you chill like money. And this go overload, I'm into that, I'm good to go, I'm down, you know I glow. And let's go! Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, life is dynamite. Life is dynamite. Shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, light it up like dynamite. Light it up like dynamite. Cause I'm eating stars tonight, so watch me bring the fire, set the night alight. Shining through the city with a little fucking soul. So I'ma light it up like dynamite. This is so watch me bring the fire, set the night alight. Shining through the city with a little fucking soul. So I'ma light it up like dynamite. Ya, muy buenos días. Bueno, espero que se encuentren bien en sus casas. No sé en qué momento llegamos aquí a pedir los deseos de Navidad. Pensamos que en un momento íbamos a volver en mayo. Ah, sí. Pensamos que íbamos a volver en mayo, pero aquí ya estamos terminando un año, así que nada, primero agradecer a todas las personas que día a día se conectan. Yo entiendo que hay... ¿Cuándo van a terminar la clase? Benjamín, estoy hablando y cuando esté hablando tú tienes que primero preguntar y no llegar, interrumpir. ¿Estamos claros? Ya lo conversamos el otro día. Bueno, Bovino, le estaba diciendo que no sé en qué momento llegamos, se nos está acabando el tiempo, hay muchos alumnos pendientes en algunas calificaciones, ¿ya?
les explicaba al segundo A que tuve un error en el tema de las calificaciones finales, pero les expliqué el por qué. Lo que pasa es que hay un compañero de ustedes que se retiró, y yo lo eliminé, y al eliminar como que las notas bajaron, pero ya se solucionó. El día de hoy en la tardecita, yo voy a subir para ambos cursos, ¿cierto?, una actualización de los trabajos entregados. Entonces, entendiendo, o la pregunta que preguntaba Benjamín, nosotros oficialmente por el ministerio tenemos que las clases terminan el 23 de diciembre, pero este lunes nosotros tenemos un consejo de profesores donde vamos a conocer todas esas fechas, y esas fechas van a ser publicadas para ustedes, así que no entrar en ansiedad porque no creo que trabajemos hasta esa fecha como con clases en sí, pero quizás nos quede una semana y media para trabajar, ¿ya? Así que tener, ¿cierto?, en consideración el tiempo que les queda, las actividades que tienen pendientes. Este lunes se van a subir las actividades que no van dentro del plan ajustado, y ahí nosotros ya vamos a empezar, va a llegar un momento que nosotros ya las actividades que están pendientes se van a empezar a rellenar con 2, ya por el tema de que no tenemos más tiempo, no nos podemos esperar hasta enero o febrero que aparezcan con sus actividades, ya. Entonces, para que ustedes igual eso lo sepan. En cuanto a hasta cuándo vamos a estar en clase, la verdad que ni nosotros lo sabemos porque no tiene que ver con algo de colegio, sino que tiene que ver algo de ministerio. Ustedes están en segundo medio y los únicos alumnos que salen, entre comillas, un poquito antes son cuarto medio porque ellos tienen que tener antes su calificación. Ya, pero tranquilidad porque cualquier cosa, ¿cierto? Cualquier cosa que pase, nosotros le vamos a informar. Mientras tanto, nos vamos a seguir conectando hasta que necesitemos hacerlo y hasta que se nos indique, y en la medida de que esto como que entre comillas pare, nosotros les vamos a avisar. Ya, recuerde que cuando partimos esto, obviamente como que fuimos aumentando, ¿cierto?, el grado, entre comillas, como de trabajo. Al principio, no sé, pues eran solamente guías, después empezamos a hacer videos, y después nos empezamos a conectar, y dentro de cuando nos empezamos a conectar, empezamos con esta serie de, bueno, en clases de química, ¿cierto?, de preguntas de parte de la profesora. Dame un segundo. Ahora sí, empezamos con una serie de preguntas que obviamente yo las respuestas no las veo ahora, porque recuerden que, bueno, no sé si sabían, pero todos los chats quedan guardados, ¿ya? Entonces, después yo me dedico en un ratito más a leer ustedes los que respondieron, y yo voy anotando a la gente que va participando para, obviamente, colocarle una nota extra por su participación. No de la conexión, sino que de la participación, ¿ya? Entonces, para que eso usted lo tenga en consideración. ¿Qué otra cosa más les tenía que decir? Ya, lo otro, subí el informe de calificaciones, y para ambos cursos, en la nota número 7, no sé si lo vieron, que todo el mundo tenía un 7, esa nota es la nota que yo les dije de la encuesta, ya, de la encuesta que ustedes respondieron, y que por su participación, ¿cómo se llama? Habíamos quedado en ese acuerdo, que se me fue la onda. Ya, así que eso. Claro, por aquí dicen, espero que se acabe el coronavirus pronto. Bueno, ojalá que pronto se acabe, que nos podamos reencontrar. Tampoco sabemos qué va a pasar el otro año, porque así como estamos viendo, de hecho ustedes retrocedieron, imagínense lo que pueda pasar de aquí a marzo, así que frente a eso hay que tener solamente tranquilidad, y si no, vamos a tener que trabajar de esta manera, ¿ya? Así que eso. El día de hoy vamos a, bueno, hice el cambio de clase por un tema de... Hice el cambio de clases porque, bueno, esta semana yo he estado con un montón de reuniones, entonces por eso puse como el mensaje de ayer de ¿cómo se llama? De César, ya te seguí el mensaje, que César me aplaude, me pone ahí como pura fiesta. Tuve como una reunión como súper express, es urgente, y por eso hice el cambio de horario, ¿ya? Pero eso es lo bueno de trabajar de manera online, que podemos hacer, ¿cierto?, las clases de esta manera, y podemos cambiarla cuando queramos. Ya. Nosotros habíamos estado trabajando, ¿cierto?, con la última unidad, que es la de disoluciones químicas, y habíamos trabajado, ¿cierto?, con los conceptos de disoluciones, qué es lo que era una disolución, cómo se podía clasificar, qué era el soluto, qué era el solvente. Recordamos que dentro de la materia, ¿cierto?, nosotros vamos a encontrar que hay una clasificación muy grande, que es que la materia se puede clasificar en sustancias puras y mezclas, y que dentro de estas mezclas nosotros vamos a encontrar, ¿cierto?, las disoluciones, o también conocidas como soluciones, a las cuales nosotros nos sometemos todos los días.
Por ejemplo, no sé, si usted se quiere preparar una leche con Milo, con chocolate, un té con leche, qué sé yo, solución. Si usted, por ejemplo, se agrega, no sé, en un plato mayonesa, solución. Si usted, por ejemplo, tiene, no sé, pues a la ensalada le gusta echarle aceite y limón, solución. Todo es una solución, ¿ya? O disolución. Y que nosotros recordábamos, ¿cierto? También de que dentro de la disolución vamos a tener un solvente y un soluto, que el soluto es la sustancia que se encuentra en menor cantidad y el solvente es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad. Dijimos también que las soluciones se podían clasificar en soluciones saturadas, sobresaturadas y concentradas, ¿ya? Y después empezamos a ver los cálculos matemáticos y vimos que habían algunas unidades de concentración, como en el caso de los porcentajes de disolución, ya que era el porcentaje masa-volumen, el porcentaje volumen-volumen y el porcentaje masa-volumen, masa-masa y volumen-volumen. Ahí está. Y que también pueden ser conocidos como, por ejemplo, si es masa-masa, también puede ser conocido como peso-peso. Cualquiera de los dos, ningún problema. Y la semana anterior empezamos a trabajar con la unidad de concentración de la molaridad. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a conocer otras 3 unidades de medida y al final de la clase yo les voy a decir lo que tenemos que hacer. ¿Qué unidades de medida vamos a conocer el día de hoy? Vamos a conocer la unidad de la molalidad, que es la misma que la molaridad. La diferencia es que trabaja en vez de litros, trabaja con kilos. Vamos a trabajar también con fracción molar y vamos a trabajar con la dilución. Vamos a conocer en realidad como los conceptos. Ahora, importante, yo revisé las actividades que ustedes me mandaron de la molaridad y hay bastantes alumnos que tienen un problema no químico. Ya de repente a veces dicen, no, es que me va mal en química, y a veces no es la química, es la matemática, la base que tienen. Entonces, trabajen con eso del tema de el despeje matemático, obviamente que no sé si lo van a hacer ahora, pero hay que tener cuidado con eso, porque muchas veces, lo mismo que yo les digo a los alumnos de cuarto medio, uno puede conocer todas las fórmulas habidas y por haber, pero a la hora de despejar es donde se equivocan, ya que fue lo que pasó, o sea, traspasaban bien los datos, hacían bien el cálculo y en ese sentido como que se equivocaban en el despeje, ¿ya? Y antes de comenzar como la clase en sí, también voy a hacer un paréntesis, ¿ya? Yo no sé cómo trabajan los otros profesores en cuanto a la retroalimentación y a la revisión de trabajo, y la verdad es que es algo que muy poco me interesa y aunque suene feo, porque trato de hacer mi trabajo bien y ayudarlos en ese sentido. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay muchas personas a las cuales, o en realidad a todos los que van entregando su trabajo, yo les reviso su trabajo y le pongo la calificación. Desde el momento en que nosotros nos dijeron, ¿cierto?, de que teníamos que ponerles notas, ¿cierto? Ha sido así durante todo este tiempo. Ahora, me he demorado más en algunos porque hay algunos alumnos que entregan como todos los trabajos de una y de igual manera los reviso, pero obviamente me voy a demorar un poquito más, pero son todos revisados. Y últimamente hay gente que se ha molestado porque le he corregido los trabajos para que mejoren la calificación. Entonces yo lo encuentro como un poco absurdo porque si yo les reviso y les corrijo es para que usted lo arregle porque a mí no me cuesta nada colocarle en vez del 7, colocarle, no sé, un 5. ¿Ya? Entonces hay personas como que se han molestado por eso. Entonces, en ese sentido, usted valore también que yo valoro el trabajo de ustedes y ustedes también valoren el trabajo del otro lado, porque no es fácil revisar desde un computador, ¿ya? Además, hay alumnos que, para mí, mi gusto, me gustaría revisar, no sé, tener como sus cuadernos y revisarlos ahí mismo, porque es mucho más fácil. Entonces, en ese sentido, y lo otro que cuando uno transmite un mensaje, claro, uno cuando yo voy escribiendo como que voy hablando lo que quiero escribir para que se entienda bien y como que suene bonito, ¿me entienden? Pero entiendan que el que yo les pueda revisar y corregir nunca va a ser de mala forma ni de mala manera, solamente para que la calificación no se vea afectada. Porque hay alumnos que se conectan todas las clases y quizás se equivocaron en un trabajo y lo entregan siempre en la fecha que corresponde, siempre están participando y se equivocaron. ¿Qué es lo que hago yo? Que lo corrijan. Ya, porque no encuentro justo que un alumno que entregue un trabajo atrasado 3 semanas tenga un 7 y usted tenga un 6.5. Por eso que hago eso. Entonces, nunca lo tome de mala forma de que yo lo estoy corrigiendo, de que no. Tómelo como que yo le estoy dando la posibilidad de que usted lo pueda mejorar para que la calificación se mejore. ¿Ya? Y no ponga en duda lo que yo le estoy revisando, porque eso, no, profesora, si está bien lo que estoy haciendo. No, porque al final yo soy la profesora y yo soy la que está corrigiendo. Yo me puedo equivocar en alguna suma, puntaje, qué sé yo,
o a lo mejor me equivoqué en sumar este puntaje, pero nunca me voy a equivocar en una revisión. Nos conocemos hace bastante tiempo y eso es así, ¿ya? Así que en ese sentido, tómelo con madurez, que cada vez que yo le corrija es para que su calificación no se vea afectada, ¿ya? Y si usted no quiere corregirlo, muy bien, usted me escribe por ahí, profesora, no lo voy a corregir, nada más, ¿ya? Así que eso. Ya. Vamos a comenzar entonces con la clase que son de las unidades de concentración. Entonces, las unidades de concentración, ¿cierto?, que vamos a conocer hoy día. Esta es la clase de química y de segundo año medio, ¿cierto? Por ahí algunos va a ser la última clase de química que van a tener. Recuerde que el otro año no hay química común, ni en tercero medio ni en cuarto medio. Solamente en tercero medio hay química electivo, ¿ya? Y química en cuarto medio no va a haber, por obviamente el nuevo currículum que se va a impartir. Entonces, nosotros habíamos conocido, ¿cierto? O trabajamos la semana pasada, la semana anterior, con la molaridad, ¿ya? ¿Qué es lo que era la molaridad? La molaridad eran los moles, voy a correrlo por acá. La molaridad eran los moles que nosotros encontrábamos en litros de solución. Entonces, nosotros acá tenemos la imagen de dos tazas, ¿cierto? Una tiene media taza de, pongámosle aquí, de, ¿cómo se llama?, de leche, y la otra tiene la otra es una taza. Esta es media, esta es una entera. Y a una le agregamos un cubito de azúcar y a la otra le agregamos 3. Entonces dice, si la relación de volumen es 1 es a 2, ¿cuál de los dos té es más dulce que el otro? Entonces nosotros podríamos saber cuál té es más dulce que el otro. ¿Verdad? Es que no. ¿Y por qué no podríamos saber eso? Porque la relación que hay en ambas, ¿cierto?, no es el mismo volumen. Para nosotros, en la vida diaria, conocer si una disolución es más dulce que otra, si algo es más salado que otro, o si algo es más concentrado que otro, nosotros tenemos que tener siempre la misma unidad de concentración. Ya, por ejemplo, supongamos que yo tengo una botella de 1 litro, tengo 2 botellas de 1 litro, y a uno le agregué 1 sobre de jugo y a la otra le agregué 2 sobres de jugo. Ahí yo podría decir cuál es más concentrada y cuál es menos concentrada. Claro que sí. La que tiene 1 sobre, obviamente, es menos concentrada que la que tiene 2 sobres. ¿Y por qué puedo hacer eso? Porque la relación del volumen es la misma. Entonces yo no puedo comparar la que tiene, ¿cierto?, una taza versus la que tiene media taza. ¿Por qué? Porque claramente aquí le agregan solo un cubito de azúcar y acá le agregan 3, pero ¿cuál es la diferencia? Que esta taza tiene, ¿cierto?, más líquido o tiene más volumen que la otra. Entonces, en comparación puede ser la misma concentración, ¿ya? Entonces, dice, en la molaridad, en lugar de hablar de cubos por taza, hablamos de moles por litro, que es lo que habíamos estado trabajando nosotros. Entonces dice, si la masa de un cubo de azúcar de sacarosa, que son los cubitos que tienen, es de 3,42 gramos, el volumen de una taza es de 200 ml y la masa molar de la sacarosa es de 342, ¿cuál es la concentración de cada taza? Entonces aquí nosotros lo que, no es que usted quiera, no quiero que haga el ejercicio, pero aquí nosotros, ¿qué es lo que podríamos conocer? Conociendo, ¿cierto?, que el volumen o la masa de la sacarosa, que es el azúcar que tiene estos cubitos de azúcar, conociendo su masa y conociendo los gramos, podemos conocer los moles. Y conociendo el volumen, podríamos conocer la molaridad. ¿Por qué podríamos hacer eso? Porque la molaridad son los moles que hay en litros de solución. Y así podríamos conocer la concentración de cada una de las tazas y así poder saber cuál es, ¿cierto?, la que tiene una mayor concentración. Ahora, dentro de, bueno, nosotros habíamos visto ejercicios, bueno, acá tengo algunos ejercicios, ¿ya? Que se pueden presentar si es que usted más adelante, no sé, pues quiere dar alguna prueba de selección universitaria, porque eso siempre va a estar, ya la prueba de selección universitaria siempre va a estar. De hecho, los alumnos de cuarto medio estamos repasando esto de las soluciones porque es materia que va a entrar. Entonces, por ejemplo, aquí dice, la masa molar del permanganato de potasio es 158 gramos partido por mol. ¿Cuál será la molaridad de una disolución acuosa que tiene 79 gramos de permanganato de potasio en 100 ml? En 100 ml, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que recordar, ¿cierto? Por ejemplo, si yo les pongo este ejercicio, alguien que esté por ahí me podría decir cómo se podría calcular esto, no que me dé el resultado, sino que me diga cómo se podría calcular, sabiendo que la molaridad son los moles partidos por los litros. Los escucho.
Si no me quiere decir de viva voz, me lo puede escribir. ¿No? Ya. Entonces, solo con mirar el ejercicio, sin mirar, ¿cierto?, en las alternativas que podrían ser correctas, dice, la masa molar del permanganato de potasio es 158, ¿cuál es la molaridad? Me están preguntando por la molaridad, y qué sé yo, que la molaridad son los moles partido por los litros. Entonces, en el ejercicio, ¿me dan los moles? No, no me dan los moles, pero me dicen cuántos gramos tengo y cuál es la masa molar. Por ende, ¿qué es lo que debería hacer yo? Lo que yo debería hacer, ¿cierto?, es dividir los 79, que son los gramos, en la masa molar, que son 158. Ahí recién tengo los moles. Y después, estos moles los tendría que dividir en los litros, pero los litros no me los dan, y me dan los ml, que en este caso son 100. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Nosotros sabemos, ¿cierto?, que la molaridad está expresada en moles de soluto en un litro de solución. ¿Cuál es el soluto? El soluto vendría siendo, el permanganato. Y dice, ¿a cuántos moles equivale esta masa? ¿Cómo calculábamos los moles? En química, nosotros podemos ocupar la palabra mol para calcular los moles, o también lo calculan como N. Moles y N es como la misma unidad. Entonces dice, ¿a cuántos moles equivale esta masa? Recordemos que los moles equivalen a los gramos partido por la masa molar. En este caso son 79 dividido en 158 y eso me da 0,5. Entonces dice, ¿en cuántos litros de solución están contenidos estos moles? Para calcular la molaridad, los moles los tengo que dividir por los litros. ¿El ejercicio me da los litros? No, me dice que son 100 ml. Por ende, los 100 ml los debería pasar, ¿cierto?, a litro. ¿Y cómo sería eso? Bueno, los 100 los divido en 1000 y me da 0,1. Por ende, 0,5 en 0,1, ¿cuánto es? Es 5. Y esa es la molaridad, los moles del soluto partido por el volumen de la solución. Eso lo trabajamos nosotros anteriormente y solamente lo estoy recordando. Los ejercicios vimos que podían ser directos, es decir, donde me dan los gramos y los moles y los litros. Vimos en alguno que a lo mejor no me piden la molaridad, sino que o me piden el volumen de la solución, o me piden los moles, o me piden los gramos. Entonces, por eso es que es necesario que usted maneje todo lo que tiene que ver con despeje matemático, más que conocerse la fórmula de memoria. Hoy día, entonces, vamos a ver, ¿cierto? Bueno, y en este caso, la alternativa correcta sería la alternativa B, porque serían 5. Ahora, nosotros, hoy día vamos a ver, ¿cierto? Hoy día nosotros vamos a ver qué es lo que es la molaridad. Entonces, la molaridad, al igual que la molaridad, es una unidad de concentración, que la diferencia está en que la molaridad son los moles de soluto que hay en un kilo de solvente, no de solución. La molaridad son los moles de soluto que hay en litros de solución. La solución es lo completo, el volumen completo. Acá solo me dicen que es los moles de soluto que hay en un kilo de solvente. Y la molaridad, ¿cierto? A diferencia de la molaridad se escribe con una M mayúscula, la unidad de la molaridad se escribe con una M minúscula, ¿ya? Ahora, dice, ¿cuál es la concentración molar de cloruro de cloruro en el agua de mar? Entonces nosotros, para poder calcular, ¿cierto?, eso deberíamos conocer ¿qué cosa? Los moles que hay, ¿cierto?, en el agua, y que en este caso dice que son 35 gramos, deberíamos pasarlo o poder pasarlo a moles. ¿Para qué? Para poder calcular la molaridad sabiendo que nosotros tenemos, ¿cierto?, 1 kilo de agua. ¿Por qué el agua y no la solución? Porque la fórmula me dice que la molaridad son los moles que hay en kilos de solvente. ¿Ya? Ahora, acá hay un ejercicio, dice, la masa molar del cloruro de amonio es 53,5 gramos partido por mol. ¿Cuál será la molaridad de una disolución acuosa de cloruro de amonio que contiene 107 gramos de sal en 200 gramos de agua? Entonces usted hace el mismo ejercicio que nosotros hacíamos, ¿cierto?, con la molaridad. ¿Cuál es ese ejercicio? Usted dice, ya, la molaridad, ¿qué es lo que es? La molaridad son los moles que hay en kilos de solvente. ¿Cuál en este caso es su solvente? Usted sabe que el agua es el solvente. Tienen, ¿cierto?, que hay 200 gramos de agua.
Ahora, este solvente lo necesito en kilos. Ahora, el kilo y el litro tienen la misma unidad. Si quiere pasar de ml a litro, tiene que dividir en 1000. Si quiere pasar de gramos a kilogramos, tendría que dividirlo en 1000. Entonces, este 200, antes de ocuparlo, yo lo tengo que dividir en 1000. Y los moles, yo no los conozco porque no están en el ejercicio, pero usted los sabe calcular. ¿Cómo los vamos a calcular? Dice, la masa molar es tanto, 53,5, y hay 107 gramos. ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Nosotros sabemos que la molaridad entonces van a ser los moles que hay en kilos de solvente, y sabemos, ¿cierto?, que estos gramos los podemos pasar a moles. Claro que sí. ¿Cómo los vamos a pasar? Dividiendo los 107 en 53,5, que es la masa molar que me la están dando y no la tengo que calcular, que serían, ¿cierto?, 107 dividido en 53,5, serían 2 moles. Ahora, ¿tenemos los moles? ¿Tenemos los kilos? No, no tenemos los kilos, pero tenemos los gramos. Por ende, esos gramos se deben dividir en 1000, que vendrían siendo 0,2, y los moles los divido en kilos. 2 dividido en 0,2 me da... ay, aquí le puse 10 mol. Ahí me equivoqué. Es equivalente. 0... Lo vamos a arreglar después, ¿ya? 2 dividido en 0,2 son 0... son 10 moles de NH4Cl, pero ahí debería decir molal. Ahí me faltó. Uno le puede poner molal, como al otro le puede poner molar, uno le puede poner M minúscula, o le puede poner mol partido en kilo. Cualquiera de esas unidades está correcta. Entonces la pregunta del millón es, ¿se entiende lo que hay que hacer en la molaridad? La molaridad es similar a la molaridad. ¿Cuál es la diferencia? Que los moles los voy a dividir ahora en kilos de solvente, no de la solución. Entonces la pregunta es, ¿se entiende cómo es el ejercicio? ¿O cómo es la unidad? ¿Sí? Si quieren me pueden responder, por último, una reacción mínimo. Yo les voy a mandar corazones. Ah, ya, por aquí me dicen que sí, maravilloso. Yo de verdad que insisto que debería haber un dedito para abajo, profesora, no le entiendo. Ya, súper bien. Ya, entonces esa es la ¿cómo se llama? Honestamente, no entiendo mucho, pero luego al revisar la clase voy a enfocarme bien en aprenderlo. ¿Cómo? No entendí mucho, pero luego lo voy a revisar mejor. No, lo que pasa es que la molaridad tiene la fórmula de moles partido por kilos de solvente. Entonces tú aquí no tienes los moles, por ende hay que calcularlos, y tú sabes calcular moles. Pues los moles son los gramos partidos en la masa molar, que en este caso son 107 gramos, y la masa molar te la dan, ni siquiera hay que calcularla, son 53,5. Yo divido eso y tengo los moles. Y después me piden que estos moles los divida en el solvente, los kilos de solvente. Entonces tú sabes que el agua es el solvente, de hecho no dice solución, dice agua. El agua es un solvente, por ende, estos 200 gramos no me sirven en gramos, necesito pasarlo a kilos. ¿Y cómo los paso a kilos? Dividiendo, ¿cierto?, los 200 en 1000, y ahí tengo los kilos. Y ahí recién puedo dividir. Antes era en litros de solución, ahora es en kilos de solvente. ¿Ya? Pero después igual lo puedes revisar si no hay problema en eso. ¿Ya? Las personas que no entienden o alguna cosa, igual tienen que ser honestos para decir, profesora, ¿sabe qué? No entiendo, porque así obviamente yo les puedo ayudar y ustedes pueden aprovechar esta instancia de que se están conectando. Porque la idea no es solamente colocar presente, que usted pueda aprovechar esta instancia. Entonces, esa es la unidad, ¿cierto? Y aquí la respuesta correcta sería la alternativa B, serían 10 mol partido por kilo. O uno puede poner la M minúscula o puede poner molal, así como poníamos molar en el otro, o M mayúscula o mol partido por litro. Ahora, tenemos la fracción molar. ¿Lo que es una fracción molar? Bueno, fracción molar viene de moles, es decir, la cantidad de moles que hay en una solución. Ahora, ¿cómo se calcula esto? Dice, ¿cuál es la fracción molar de cada fruta en esta mezcla? Entonces, la fracción molar de frutillas, de frambuesas, de arándanos y de moras se van a calcular en relación a la cantidad total que hay. Es como lo de las fracciones. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros en total tenemos 2 moras, 2 frambuesas, una frutilla y 3 arándanos. Si yo tengo que sumar todo esto, voy a tener 1 más las 2 son 3, más las 2 son 5 y más las 3 son 8. Ese es el total. Entonces, ¿cuál es la fracción molar que hay de cada fruta? En el caso de la frutilla, la fracción molar vendría siendo una frutilla
O sea, hay una frutilla por un total de 8, lo divido y me da 0,125. En el caso de las frambuesas, tengo 2 frambuesas, ¿cierto? Dividido en 8, porque de las 8 frutas son solamente 2. Divido las frambuesas en 8 y me da 0,25. De arándanos, ¿cuál es la fracción de arándanos que hay? Que de un total de 8 hay solo 3, o sea, hay 3 de 8. Es como en las fracciones. Supongamos que tengo un cuadradito y lo pinto de colores, voy a tener un total de cuadraditos y voy a ir viendo, por ejemplo, cuánto hay del rojo, cuánto hay del amarillo, ¿ya? Y de moras tengo 2 moras por 8 frutas, o sea, por 8, un total de 8 frutas. Así sería como calcular la fracción molar en cuanto a la fruta. Pero si lo calculamos en cuanto a moles, ¿cómo se va a hacer esto? Ahora dice, ¿cuánto suman estas 4 fracciones? Dice, de modo similar, la fracción molar corresponde al número de moles de un componente de la solución dividido por la suma de moles de todos los componentes. Eso es la fracción molar. La fracción molar corresponde a los moles que hay en una solución total, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo voy a juntar voy a juntar, por ejemplo, té y agua, ¿cierto? O sea, no, voy a juntar, a ver, ya supongamos que voy a juntar una cucharada de Milo con leche. Entonces yo tengo que ver, para saber cuántos moles o cuál es la fracción molar, tengo que saber cuántos moles tengo de leche, cuántos moles tengo de Milo y cuál vendría siendo el total. Entonces la fracción molar del Milo vendrían siendo los moles del Milo partido por el total y la fracción de la leche sería, o sea, la fracción molar de la leche serían los moles de leche partido por el total. Supongamos que usted quiere decir cuál sería la fracción molar en una sala de clase, por ejemplo, de alumnas. Si fuera de niñas, yo tendría que decir que, supongamos en el segundo A, estoy inventando, que en el segundo A, ¿cierto? Hay 15 niñas y son un total de 40. ¿Cuál vendría siendo su fracción molar? 15 dividido en 40. Si yo quisiera saber cuál es mi fracción molar, por ejemplo, en todos los profesores, yo digo, yo soy una sola, entonces sería 1 dividido en 27 profesores. Eso es fracción molar. Ahora, dice, si la masa molar de la glicerina es, ¿cómo sería en este tipo de ejercicio? Dice, si la masa molar de la glicerina es 92, si la masa molar de la glicerina es 92 gramos partido por mol y la del agua es 18, ¿cuál sería la fracción molar de la glicerina en una disolución que contiene 736 gramos de glicerina y 432 gramos de agua? Entonces usted dirá, ay, ¿cómo calculo esto? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es que me están preguntando la fracción molar. Si me están preguntando la fracción molar, ¿qué creen ustedes que debería hacer yo? Trabajar moles, ¿ya? ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo que pasar la glicerina, ¿cierto?, a moles. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a dividir, porque eso usted lo sabe hacer. Voy a dividir los gramos que me dan, que son 736, en la masa molar, que vendrían siendo los 92. Y eso me da 8. Esos son los moles de glicerina. Después voy a sacar los moles del agua. ¿Cómo se sacan los moles del agua? Lo mismo. Dividimos los gramos, ¿cierto?, que son los 432, en la masa molar del agua, que son 18, que me lo dan en el ejercicio. Saco los moles y tengo 24. Ahora dice, ¿cuántos moles en total compone la mezcla? Sumo 24 más 8, ¿cierto?, que me dan 32. La totalidad. ¿Se acuerdan que para sacar la fracción molar de la fruta, qué hice? Dividir cada fruta en el total. Entonces, ahora, ¿qué quiero conocer yo? Yo quiero conocer, ¿cierto?, la fracción molar de la glicerina. Cuando tengo 2 componentes, ¿cierto?, tengo que sacar los moles de cada uno y después los tengo que sumar para conocer la fracción molar de cada uno. ¿Cómo la conozco? La conozco, ¿cierto?, conociendo el mol del componente, ¿cierto?, dividido en la suma de ambos. ¿Cómo conocí la fracción molar de la frutilla? Porque había una frutilla en un total de 8 frutas. ¿Cómo conocí la del arándano? Porque habían 3 arándanos en un total de 8. ¿Cómo conozco la glicerina? Porque de la glicerina hay 8 en un total de 32. Entonces, para sacar la fracción molar, divido la glicerina en los 32. Que en este caso es 0,25. Si quisiera conocer la del agua debería dividirla, las 24, en las 32, es decir, los moles de la sustancia partido en el total. La consulta es, ¿se entiende qué es lo que es la fracción molar? ¿Sí? Ya, súper. Y la fracción molar no tiene unidad de medida. Ya no es como decir moles, gramos, no, eso es solamente un número. ¿Ya?
Así que, y no es difícil porque solamente es trabajar con moles. O sea, ahí decíamos que la alternativa B era la alternativa correcta. Y la última, que solamente la vamos a ver como concepto, dilución. Entonces, si yo tengo una tacita, ¿cierto? Y le agrego 3 cubitos de azúcar, dice, ¿cómo podríamos arreglar si te quedó demasiado dulce? Entonces, lo podemos arreglar, ¿cierto? No podemos sacarle azúcar. Cuando algo me queda muy dulce, no le podemos sacar azúcar. Lo que podríamos hacer es agregar más agua, es decir, cambiar el volumen. Entonces, la dilución, ¿en qué consiste? La dilución consiste, ¿cierto?, en agregar volumen, ¿cierto?, para que así cambie la concentración. Si usted, por ejemplo, está preparando algo y le queda muy salado, ¿cierto?, ¿puede arreglar eso? Claro que sí. ¿Cómo lo puede agregar? Agregando más volumen, por ejemplo. Supongamos que una ensalada, yo por ejemplo, alineé una ensalada de lechuga y me quedó salada. ¿Qué hago? Le agrego más lechuga. Al agregarle más lechuga, obviamente se va a cambiar la concentración. Y para cambiar esa concentración de dilución, también hay una fórmula. Y esa fórmula la vamos a ver la otra clase. Una vez estaba haciendo porotos en mi casa, nunca había hecho porotos y me quedaron como aguachentos. Entonces dije a mi esposo, uy, como que esta cuestión quedó como súper aguachento. Entonces me dijo, pero haz algo, pues cámbiale el volumen, déjala destapada y toda esa agua se va a evaporar. Santo remedio. Entonces, si usted se da cuenta, todo lo que tiene que ver con disoluciones, nos rodean en el diario vivir. Ya, por ejemplo, si me imagino yo que si usted sale a alguna fiesta, carrete, qué sé yo, no bebe alcohol. Pero si llegara a beber alcohol y le quedó muy fuerte, usted le puede agregar hielo, ¿cierto? Porque el hielo va a hacer que cambie el volumen de la concentración, o sea, cambie la concentración de la solución. Ya, espero que eso nunca le haya pasado, pero así la podría hacer. Hay gente que cuando va a los restaurantes pide hielo, ¿cierto? Para que la bebida le cunda más. ¿Por qué? Porque el hielo cambia el volumen. ¿Ya? Entonces, hay muchas cosas que nos rodean que tienen que ver con solución. Entonces, esas serían las unidades de concentración que nosotros vamos a trabajar. ¿Cuál sería la tarea del día de hoy? La tarea del día de hoy solamente era colocarle atención a la profesora, ¿ya? Y recordar que tiene que entregar sus trabajos pendientes. Esta semana no hay tareas, póngase al día con todo lo que debe. La próxima semana vamos a trabajar en conjunto en una guía ya de lo que vimos el día de hoy. Así que por esta semana puede descansar de química, se va a cortar en menos de 1 minuto, así que los dejo, les voy a dejar igual el material que ocupamos para que lo pueda revisar antes de la clase de la semana que viene. Les mando un beso, un abrazo y un cariño a todos. Aprovechen este fin de semana largo que van a tener. Así que nada, pues harto ánimo con lo que queda y ahí a los que no pudieron conectarse, la clase quedó grabada, así que no se preocupen, ¿ya? Besitos para todos. Chao.